Una alegría saludarles a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de las pantallas del Evangelio Eterno Network, también a través de los diferentes canales, ya sea por el Internet, redes sociales, YouTube, Facebook, las diferentes plataformas a través de las cuales llegamos a todas partes del mundo. Para todos ustedes, un cariñoso abrazo en este programa Pasajes y Personajes de la Biblia. Yo soy el pastor Washington Villarroel, pastor de la iglesia de Fullerton, y de pasada aprovecho para invitarle a usted a nuestra iglesia en la ciudad de Fullerton. La dirección es 2351 West Orange Thorpe Avenue. Orange Thorpe Avenue. Y tenemos nuestros cultos todos los sábados a las 11 de la mañana, la escuela sabática a las 9:15. También tenemos el culto vespertino ahora a las 4 de la tarde. Lo invitamos para que se pueda unir a nosotros y podamos también llegar a conocerle. Vamos a ir a nuestro tema de hoy, que lleva por título El rey Salomón y el orgullo. El orgullo es uno de los peores obstáculos que usted y yo debemos vencer si queremos avanzar y recibir el reino de Dios en nosotros. Y es también una de las cosas que Satanás más utiliza y que más causa polémicas, porque el yo cuesta mucho aplacarlo. Pero acá vamos a tener un ejemplo de lo que pasa con el ser humano cuando el orgullo deja que lo controle en vez que sea Dios el que nos controle a través de su Espíritu Santo. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 9 al 11, y dice así: Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar o es a este tu pueblo tan grande? Pregunta Salomón. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Así que al comienzo, pues Salomón partió muy bien, era muy jovencito, pero él pidió sabiduría y el Señor le concedió la sabiduría para que pudiese gobernar. Y no se puede negar que al comienzo de su reinado Salomón hizo cosas maravillosas y cosas grandiosas, pero se equivocó, empezó a darle lado y a creer que las cosas que él estaba consiguiendo eran por su propio esfuerzo, por su propia capacidad, por su propia inteligencia. Y eso es un peligro para todo aquel, especialmente que se sienta en un puesto importante, en este caso, rey del pueblo de Dios, alguien que tenga un puesto dentro de la congregación, en fin, cualquiera que estamos y somos parte de este pueblo de Dios acá en la tierra, es una lección para nosotros y para todos que queremos ser de alguna forma candidatos a heredar el cielo. Y entonces, el versículo de 1 Reyes 4, 21 y después de 24 y 25 nos dice: Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el río Éufrates de la tierra de los filisteos hasta el término de Egipto. Tuvo paz por todos lados en derredor suyo, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, todos los días de Salomón. O sea, al comienzo Salomón hizo pero maravillosamente bien. Ahí están viendo, dice que hubo paz, hubo toda clase de bendiciones, eran, digamos, ricos en todo tipo de cosas, en comidas, en pertenencias, y todos los que estaban alrededor de él, pues gozaban de paz. Todo iba marchando sobre ruedas. Pero ¿qué ocurrió con Salomón? Bueno, Profetas y Reyes capítulo 3
nos dice un poco acerca de esto. Dice, Salomón había sido dotado de sabiduría admirable, pero el mundo le atrajo y le desvió de Dios. Los hombres de hoy no son más fuertes que él, propenden tanto como él a ceder a las influencias que ocasionaron su caída. Así como Dios advirtió a Salomón el peligro que corría, hoy amonesta a sus hijos para que no pongan sus almas en peligro por la afinidad con el mundo. Les ruega, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y aquí vemos cómo Salomón, aún cuando estaba en la plenitud, cuando había visto el poder de Dios, cómo Dios bendecía todo lo que él tocaba, tristemente desvió su mente y empezó a ver lo que no debía ver. ¿Qué era lo que el Señor le estaba diciendo que hiciera? Que se preocupara de gobernar con las características de un rey que dependía de Dios. Pero él perdió de vista lo que el Señor le había instruido. Y entonces dice la sierva del Señor que el mundo le atrajo y le desvió de Dios. Eso es lo que hace el mundo. ¿Solamente para Salomón? No, para todos nosotros. Todos nosotros estamos en peligro serio de irnos por un camino diferente porque el mundo ofrece tantas cosas. Usted bien sabe esto. Nosotros tenemos toda clase de afuera de oportunidades de mirar y quedarnos con nuestra mirada en las cosas del mundo. Satanás ha empapelado el mundo con tentación y pecado porque sabe que de esa forma él puede controlar. Y las cosas no eran diferentes en el tiempo de Salomón. Por eso es que cayó. Por eso es que también la sierva del Señor dice que así como el Salomón corría peligro, hoy también amonesta a sus hijos para que no pongamos nuestras almas en peligro por la afinidad del mundo. Y especialmente se lo digo a los jóvenes. Porque los jóvenes hoy en día, la razón principal por la cual salen y terminan saliendo de la iglesia es porque comienzan a salir con jóvenes que no son de la iglesia y les muestran este mundo que parece ser muy, pero muy atractivo, con muchas luces, con muchos colores, con muchos olores, con muchos sonidos, con muchas cosas, pero el final es camino de muerte. ¿De cuántos jóvenes ya he visto que terminan completamente destruidos entre las drogas, el alcohol y las malas costumbres que se aprenden con las personas que no quieren saber nada de Dios? Pero no es solamente los jóvenes, también todos los seres humanos estamos expuestos a esto mismo. Por eso la lección a través de Salomón es muy importante para nosotros. Mire lo que dice Primera de Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, si nosotros tenemos todas estas cosas, eso no es de Dios. Significa que usted y yo estamos pasando por cosas que no provienen del Señor. Significa que Dios no está revelándose a nosotros. Nosotros de alguna forma nos hemos cerrado a la influencia divina y ahora es el enemigo el que está mandando sobre cada uno de nosotros. Y eso fue una de las razones principales por la cual Salomón terminó completamente fuera. Mire lo que dice Profetas y Reyes capítulo 3. Dice, el peligro acecha en medio de la prosperidad. A través de los siglos, las riquezas y los honores han hecho peligrar la humildad y la espiritualidad. O sea, a veces nos preguntamos por qué la gente del mundo le va tan bien y nosotros los que somos cristianos pues estamos ahí con la justa.
nunca nos falta, pero tampoco nos sobra. ¿Sabe una cosa? Dios sabe por qué no nos da riqueza. La riqueza, pues muchas veces trae perdición. Por eso es que dice el peligro acecha en medio de la prosperidad. A través de los siglos, las riquezas y los honores han hecho peligrar la humanidad, la humildad y la espiritualidad. No es la copa vacía, dice, la que nos cuesta llevar, es la que rebosa, la que debe ser llevada con cuidado. La aflicción y la adversidad pueden ocasionar pesar, pero es la prosperidad la que resulta más peligrosa para la vida espiritual. A menos que el súbdito humano esté constantemente sometido a la voluntad de Dios, a menos que esté santificado por la verdad, la prosperidad despertará la inclinación natural a la presunción. Y eso fue lo que ocurrió con Salomón. Pensó que toda su riqueza, todo su alcance, toda su sabiduría le pertenecían a él. No le pertenecían a él, le pertenecían a Dios. Dios se las dio para que la usara, pero en forma, ¿cierto?, con sabiduría. Y la usó tristemente para cosas que terminaron con prácticamente su casi perdición total. Por eso, si usted y yo estamos luchando con una situación de que pues, la economía no es la mejor, no nos sobra para ahorrar y para tener, ¿sabe una cosa? Vivamos con lo que tengamos. Dios es el que sabe lo mejor que nos puedas dar. Y mientras nos alcance para vivir, hermanos, si estamos bien, tal como dice la cita, no es la copa vacía la que nos trae mayores problemas, es la copa llena. Ahí es donde está el mayor peligro, especialmente de aquellos que quieren ser salvos. Y ahí estaba el peligro que pasó a el rey Salomón. Todo lo hipotecó por causa de confiar en su propia sabiduría. Ya pues se olvidó de Dios, hacía todo lo que quería, no escuchaba, se metió con mujeres que no tendría que haberse metido, empezó a hacer toda clase, hasta se metió con dioses que no le pertenecía adorar. Pero finalmente, queridos hermanos, fue por rechazar y por sentir que lo que había hecho lo había conseguido él. No, no lo consiguió él. Fue Dios el que se lo entregó. Y todos nosotros debemos estar siempre contentos con lo que Dios nos da. El libro Profetas y Reyes capítulo 3 dice, en el valle de la humillación es donde los hombres dependen de que Dios les enseñe y guíe cada uno de sus pasos. Están comparativamente seguros. Fíjese bien, o sea, acá nos está diciendo a todos que si nosotros tenemos una vida humilde, si vivimos con lo justo y necesario, si eso no es suficiente, queridos hermanos, queridas hermanas, mientras tengamos un techo, debiésemos ser agradecidos a Dios de que nada nos falta. Si nada nos sobra, nada no importa. Mientras no nos falte, Dios es el que está detrás de todo. Pero esa faceta de la vida es mucha más segura que cuando comenzamos a tener excesos de todas las cosas materiales, porque finalmente las cosas materiales van a traer nuestra perdición. Por eso dice así, ella dice, pero los hombres que están, por así decirlo, en un alto pináculo, y quienes a causa de su posición son considerados como poseedores de gran sabiduría, en este caso como ocurrió con Salomón, dice, estos son los que arrostran el peligro mayor. A menos que tales hombres confíen en Dios, caerán. Por eso que la confianza propia es un peligro, que el amor a lo material es otro peligro, que el pensar que lo que yo soy se debe a mi propia
a mis propias características, también es otro peligro. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que no tengo es porque Dios me está manejando. Ahora, si tú quieres servir a los Baales, si quieres servir a Satanás, claro, Satanás te puede llenar de cosas materiales y mucha gente hoy en día pues entregan sus vidas a Satanás porque quieren obtener fama, dinero, riqueza. Casi todas las canciones famosas de las radios, todas tienen algo en sus letras que tiene que ver con un homenaje a Satanás. La gran mayoría. No creo que exista una canción que no lo tenga. Todas tienen algo. Y las películas y todas las cosas que siempre vas a encontrar algo en contra de Dios y a favor de Satanás. ¿Por qué? Porque es lo que Satanás ofrece a cambio de la adoración, a cambio de que tú le reconozcas, y Él te ofrece riquezas, dinero, poder. ¿Qué es más importante? ¿Es más importante lo que los demás piensen porque tienes cosas materiales? ¿O es más importante lo que Dios conoce porque Él es el que está manejando tu vida? ¿De quién depende eso? Bueno, depende de nosotros. Si nosotros dejamos que Dios sea el que controle nuestras vidas, nuestra mente, no tenemos nada que temer. La sierva del Señor nos dice, en el mismo libro y capítulo, dice, cuando quiera que se entreguen el orgullo y la ambición, su vida se mancilla. Porque el orgulloso, no sintiendo necesidad alguna, cierra su corazón a las bendiciones infinitas del cielo. El que procura glorificarse a sí mismo se encontrará destituido de la gracia de Dios, mediante cuya eficiencia se adquieren las riquezas más reales y los goces más satisfactorios. Pero el que lo da todo y lo hace todo para Cristo, conocerá el cumplimiento de la promesa. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10, 22. Eso es lo que nosotros debiésemos buscar. Debiésemos buscar la bendición de Dios. ¿Qué importa lo que piensa el mundo? ¿Qué importa si el mundo tiene riquezas y tiene propiedades y tienen automóviles y tienen muchas cosas si lo principal no lo tienen? ¿Qué importa si Dios tiene para nosotros presupuestado no darnos riqueza porque sabe que el momento que lo tengamos vamos a perder el hilo en nuestra caminar, en nuestro camino espiritual? Por eso debemos aceptar lo que Dios nos mande. Y si Dios nos manda una copa semi vacía, pues soportemos la copa semi vacía. Si nos manda una copa un poquito más arriba, también la tenemos. O sea, lo que sea que Dios nos mande, nosotros no vamos a salir ni a transformarnos en personas amargas y egoístas porque no puedo tener lo que tienen los demás. Aceptemos lo que Dios ha mandado. Si Dios quiere que nosotros seamos ricos y millonarios, Él va a hacer y va a abrir las puertas. Pero la gran mayoría de las personas con riquezas, tal como la Biblia enseña, pues es más fácil que pase, ¿cierto?, un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Porque donde está tu tesoro, ahí está también el corazón. Eso fue lo que pasó con el rey Salomón. Miró el mundo, miró las riquezas, se sintió orgulloso de sí mismo, se creía mejor que los demás y terminó, pero muy mal parado. En Mateo 11, capítulo 28 al 30, el Señor Jesús nos deja estos versículos que son pero muy apropiados para todos nosotros. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil
y ligera mi carga. Ah, qué hermoso lo que el Señor Jesús nos dice, ¿no? Mientras Salomón luchaba contra el orgullo, y nosotros luchamos también contra nuestro propio orgullo, contra el yo quiere tomar control y esto, pero el Señor dice, ¿sabes una cosa? No pelees más contra eso, lo mejor que puedes hacer es ven a mí. Sí, vamos a Jesús. Dice, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es ligero, es fácil, y porque soy manso y humilde de corazón. Y así es como Él quiere que todos nosotros seamos, humildes de corazón y mansos. Pero, ¿por qué no podemos ser mansos y humildes? Porque obviamente el yo continúa trabajando dentro de nosotros. Eso es lo que tiene que morir. Eso es lo que no murió en el rey Salomón y le trajo mucho dolor y mucho sufrimiento. El Señor tuvo que mandarle muchas pruebas para hacerlo reaccionar. ¿Qué tiene que hacer el Señor para que nosotros reaccionemos? ¿Qué va a hacer el Señor para que nosotros podamos ver exactamente dónde y cómo tenemos que parar y cambiar de dirección? Porque en la que estamos yendo actualmente no vamos a llegar exactamente a ningún lado. El rey Salomón lo tenía todo, todo. Acabamos de leer que reinos se sujetaban a él. Claro, él más que nadie tenía que depender de Dios, porque el momento en que creyó que era él el que, cierto, sujetaba todo con su inteligencia y con su poder, se cayó. Y eso nos puede pasar a todos nosotros. En una medida mayor o menor, a todos nos puede pasar. Y Dios a veces permite que pasen estas cosas para enseñarnos lecciones, para aprender a ser humilde, para aprender a depender de Dios. Porque si confiamos en mi propia capacidad y yo creo que soy mejor que los demás, pues voy a ser igual que Salomón. Y Salomón pues pasó lecciones muy duras. Vamos a ir a nuestra siguiente cita, sigue en Profetas y Reyes, capítulo 3. Dice, con el toque suave de la gracia, el Salvador destierra del alma la inquietud y ambición profana y trueca la enemistad en amor y la incredulidad en confianza. Cuando habla al alma diciendo, sígueme, queda roto el hechizo del mundo. Al sonido de su voz, el espíritu de codicia y ambición huye del corazón y los hombres emancipados se levantan para seguirle. Qué inmensas palabras y qué sabiduría detrás de estas palabras. Cuando, habiendo tanta lucha contra el yo, el Señor Jesús, con su voz suave, a todos nos invita a que le sigamos. Y ella dice, cuando Él les decía, ¿cierto? Iba caminando y llamó a Pedro, a Juan, ¿cierto? A Andrés, y les decía, sígueme, dice, en ese momento que se escucha la voz queda roto el hechizo del mundo. Si en nuestro caso no se ha roto ese hechizo, es porque no estamos escuchando la voz de Jesús. Quizás la voz del mundo es mucho más alta que la voz de Jesús. No porque su voz no hable suficientemente claro, sino porque nuestros oídos y nuestra espiritualidad está más conectada con las cosas del mundo que con las cosas de Dios. Pero ese es un cambio que nosotros tenemos que hacer. Debemos escuchar y aprender a percibir la voz de Jesús, la voz del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Sigue en Profetas y Reyes capítulo 3, dice, los cristianos deben mantenerse distintos y separados del mundo, de su espíritu y de su influencia. Dios tiene pleno poder para guardarnos en el mundo, pero no debemos formar parte de él. En otras palabras, el Señor nos manda al mundo para que vamos a predicar al mundo, no para que seamos parte de él.
Dice, el amor de Dios no es incierto ni fluctuante. Él vela siempre sobre sus hijos con un cuidado inconmensurable, pero requiere una fidelidad indivisa. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. O sea, en otras palabras, no podemos servir a Dios ni a Satanás al mismo tiempo. Al Dios de las riquezas, al Dios del poder, al Dios de el yo, el que me hace a mí sentirme mejor que los demás. Ese no es el Dios del cielo. El Dios del cielo, el que entregó su vida, nos invita a que seamos humildes, a que seamos accesibles, a que mostremos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso se necesita el poder del Espíritu Santo en nosotros. Si no lo tenemos, pidámoslo. Y si no lo estamos recibiendo, algo hay que cambiar en nuestras vidas. Porque donde existen obstáculos, donde existe un templo que está manchado, primero hay que limpiar el templo. Después el Señor podrá hacer lo que Él nos está prometiendo, morar en nosotros. Que esta lección pueda traer sobre todos nosotros la tranquilidad de que las riquezas materiales no es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Las riquezas materiales vendrán si llegamos al cielo, habrá toda clase, pero le aseguro que los que lleguen al cielo jamás se van a preocupar de las calles de oro ni los edificios de diamante. Se van a preocupar de alabar a aquel que tiene el corazón de oro y cuya mente, todo lo que es más valedero que las cosas materiales de este mundo. Dios te bendiga.